Iniciamos informándoles sobre más de 400 cabecillas de pandillas que enfrentan audiencia por tercer día, que están acusados de más de 40.000 delitos. Moisés Bonilla está en los tribunales y nos amplía la información. Me encuentro en las afueras del Centro Judicial contra el Crimen Organizado aquí en Soyapango, San Salvador, donde en estos momentos se desarrolla lo que se perfila como el juicio más grande de la historia. Y es que el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado instaló la audiencia única abierta en el caso conocido como Corporativo Criminal La Familia MS-13, en el que 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha enfrentan más de 47.000 cargos criminales cometidos entre 2012 y 2022. Entre los delitos imputados están homicidio agravado, feminicidio, extorsión, tráfico ilícito de armas, desaparición de personas y hasta rebelión, porque según la Fiscalía, las pandillas buscaban establecer un estado paralelo dentro del territorio nacional. De los 486 imputados, 413 participan de forma virtual desde distintos centros penales del país, incluyendo el SECOT, mientras que 73 son juzgados en ausencia y ya tienen órdenes de capturas activas. En el centro de este proceso hay 22 ranfleros históricos identificados como la cúpula máxima de la organización criminal, a quienes la Fiscalía atribuye más de 9.000 hechos criminales, incluyendo la muerte de al menos 80 policías y también la orden de ejecutar 87 personas en un solo fin de semana en marzo de 2022. En cuanto a la defensa, 4 defensores procuradores de la PGR están a cargo de representar a los imputados en este proceso. Y hay que tener en cuenta que esto está lejos de terminar. Se estima que la audiencia se prolongue por más de un mes, porque tendrían que presentar varios testigos por parte de los acusadores en este caso que involucra pues cientos de líderes de pandillas. Más adelante esta información la estaremos ampliando, pero con estos detalles retorno la señal al estudio. Gracias, Moisés, por el reporte. Y varios sujetos acusados de hurtar más de $100.000 de varias cuentas bancarias fueron detenidos en las últimas horas. Conozca a continuación cuál era la forma de operar. Una estructura conformada por 11 personas acusadas de hurtar dinero de cuentas bancarias fueron detenidos durante un operativo realizado en San Salvador, San Miguel, Santa Ana y Usulután. De acuerdo con la Fiscalía, los sujetos operaban bajo la modalidad SIM swapping o intercambio de tarjetas SIM, con la cual se adueñaban de los números de teléfono de las víctimas, suplantaban su identidad y hurtaban los fondos de sus cuentas bancarias. Ahora la puerta llegó la policía. Los imputados contactaban a empleados de telefonías celulares en la cual les solicitaban la reasignación de esa SIM card a terceras personas con el objetivo de apoderarse de las cuentas bancarias de las víctimas. Una vez ellos se apoderaban de esa información de los usuarios de los bancos, ellos iniciaban sesión a través de otros dispositivos y bajo ese mecanismo es que ingresaban a las cuentas bancarias y sustraían los fondos de dinero que las víctimas tenían en sus cuentas bancarias. Al menos 11 personas habrían resultado afectadas por el accionar de estos sujetos, sustrayéndoles más de $115.000 en total. Las investigaciones iniciaron en agosto de 2025, indicó el fiscal del caso, a raíz de varios avisos interpuestos por una entidad bancaria de que varios clientes reportaron movimientos inusuales en sus cuentas que no habían realizado, además de fallas generales en su línea telefónica. La Fiscalía recomienda a las personas no compartir información personal de ningún tipo. Bueno, la recomendación es siempre preservar la información de carácter personal, es decir, cuentas bancarias, número de teléfono, correo electrónico, a efectos de que los delincuentes no puedan obtener información de carácter personal y evitar de esta manera que se sustraiga los fondos que las víctimas poseen en sus cuentas bancarias.
El Ministerio Público detalla que los imputados negociaban con empleados de telefonía para que reasignaran las tarjetas SIM a cambio de darles dinero, aún sabiendo que no eran los titulares de los números. Los 11 acusados serán procesados por hurto por medios informáticos, manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes o instrumentos similares y obtención indebida de servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares. Este es un reporte de Fernando Morales. Y 2 nicaragüenses fueron detenidos acusados de golpear con una tabla a otro hombre mientras consumían alcohol. Además, le dañaron un celular. Los capturados son Samuel Francis Watson, de 43 años, y Nicolás Esteban Wilson, de 27 años. La víctima fue trasladada a un centro asistencial con golpes en la cabeza, pero su condición es estable. Ambos hombres serán remitidos por lesiones y daños. Y el pastor hondureño Santiago Cruz Zúñiga fue expulsado de El Salvador. Zúñiga junto a Lidia Maldonado recibieron una pena de 3 años de cárcel por tráfico ilegal de personas, pero la sentencia fue sustituida por su expulsión del país y la prohibición de reingresar durante el mismo tiempo de condena. En audiencia especial de procedimiento abreviado, los imputados aceptaron los hechos que se les atribuían. De acuerdo con la Fiscalía, ambos fueron detenidos el 4 de febrero en un procedimiento de control realizado por la policía en la frontera El Amatillo, donde se detectó que transportaban a un menor de edad de forma ilegal. Y Cristian Gerson Flores Sandoval, excomisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, y su asistente personal José Ángel Quintanilla Rosales fueron condenados por el delito de cohecho impropio, luego que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel estableciera que solicitaron más de $200,000 a empresarios a cambio de supuestos beneficios en licitaciones públicas y contactos políticos. Tras valorar las pruebas presentadas, el tribunal determinó que los fondos fueron entregados por las víctimas como producto de presiones, engaños y abuso de poder por parte de los imputados. Flores Sandoval fue condenado a 4 años de prisión por el delito de cohecho impropio, además de quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos. A Quintanilla Rosales se le condenó a 2 años de cárcel, pena que fue sustituida por jornadas de trabajo de utilidad pública. Y en más temas, una racha de accidentes en distintos puntos del país deja personas atrapadas y heridos de gravedad durante las últimas horas. Una serie de accidentes viales se registró durante las últimas horas en distintos puntos de la capital y sus alrededores, dejando un saldo de situaciones críticas que movilizaron a equipos de emergencia. El incidente más grave ocurrió en el Boulevard Constitución, donde rescatistas de la Cruz Roja salvadoreña intervinieron de inmediato para liberar a una persona atrapada tras un fuerte choque. El personal de socorro tuvo que emplear equipo hidráulico para cortar el metal de la estructura y extraer a la víctima, quien fue estabilizada en un lugar y trasladada posteriormente a un centro asistencial. Mientras tanto, en la zona occidental, un motociclista resultó con múltiples lesiones tras ser embestido por un vehículo sedán en la entrada a la colonia Nuevo Lourdes en Colón. Socorristas de la Cruz Verde brindaron los primeros auxilios y, debido a la gravedad de los golpes, procedieron con el traslado de la víctima a un centro hospitalario. También se reportó un percance vial frente a la Plaza Mundo en el sentido que conduce hacia Popa, afectando significativamente el flujo vehicular en la zona. A este hecho se le sumó otro choque en la 85 Avenida Sur y la calle Padres Aguilar, en las cercanías del Hotel Terraza en San Salvador. En este último, las autoridades confirmaron que solo se registraron daños materiales, aunque el paso permaneció restringido durante las labores de inspección. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y una persona que se trasladaba en una motocicleta resultó lesionada tras sufrir un percance vial cuando transitaba sobre la zona del Redondel Italia en San Salvador. Lo liso de la calle debido a la lluvia registrada en horas de la madrugada habría sido la causa por la que derrapó sobre el pavimento. La víctima fue estabilizada en el lugar por socorristas del sistema de emergencias médicas, quienes posteriormente trasladaron a la persona hasta un centro hospitalario debido a múltiples golpes.
Y empresarios del transporte colectivo sostuvieron una nueva reunión para abordar la situación que les está generando el incremento en el precio del diésel. La periodista Carla Araniva nos amplía la información. La Mesa Nacional de Transporte ha realizado una reunión extraordinaria para discutir con los empresarios del sector las propuestas que ya fueron presentadas al Ministerio de Obras Públicas debido al impacto que está teniendo el sector por el incremento del combustible. Específicamente, ellos se están viendo afectados por el alza en el diésel. Según mencionaba Lucio Vázquez, representante de la mesa, de continuar la situación como hasta ahora está y no tomarse en cuenta estas propuestas que ellos han presentados, se proyecta tener una pérdida de más de 700 unidades para final de 2026. Hoy prácticamente vemos en el 2025 una pérdida de 300 y algo unidades. Entonces, para este año, el 2026, nosotros lamentablemente esperamos que haya una pérdida de prácticamente más de 700 unidades las que se van a perder, si no se hace algo ahora, ¿verdad? Por eso menciono la palabra y es necesaria. Sostenibilidad y equilibrio es lo que necesita el sector. Aquí no estamos hablando de hacernos millonarios o hacer millonario a alguien, pero cuando ustedes ven unidades con falta de mantenimiento, no es que querramos, es que realmente ya no se puede. Nosotros no podemos tomar ninguna medida. El objetivo nosotros como empresarios del transporte público colectivo de pasajeros es mantener el servicio hasta donde las condiciones económicas nos den. Ese es el objetivo de nosotros. Nosotros queremos ser bien tajantes y subrayarlo. Vamos a mantener el servicio hasta donde las condiciones económicas nos den. Otro de los impactos que se podría tener para final de 2026, según mencionaba Lucio Vázquez, es el desempleo en el sector, ya que la situación económica que están enfrentando no está dando abasto para mantener esos empleos, ni tampoco para darle mantenimiento a las diferentes unidades que circulan en el territorio salvadoreño. Más detalles sobre este tema en las próximas emisiones. Estamos de regreso y hacemos contacto con la periodista Blanca Alas, quien se encuentra en una jornada de actividades lúdicas para niños con el espectro autista en el Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia. Blanca, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Justo me encuentro en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, donde en el marco del mes de abril se conmemora la concienciación sobre el espectro autista. Y este día se ha realizado una jornada dedicada a las niñas con esta condición, enfocado en terapias y actividades lúdicas que promueven su autonomía, en este caso, actividades sensoriales. Escuchemos. Estamos desarrollando las actividades sensoriales, que es el área más afectada que tienen los niños con TEA. Entonces, si logramos tener una mejor área sensorial, tenemos la capacidad de que el niño tenga mayor aprendizaje, maneje mejor sus conductas y sus desafíos que le esperan en el medio que lo rodea. El área que les está impactando más es el área del tacto, por la cuestión de las texturas, que a uno no mucho le gusta las viscosas, las duras, las pegajosas. Ese es el área más afectada que hemos visto ahora, que son con las cuales iremos a trabajar un poco más para lograr superar un poco esa área, porque es una de las áreas que no les permite el desarrollo en las escuelas, como poder agarrar un lápiz, lograr pintar, mejorar su atención y todo eso. Entonces es algo bien importante que ya lo tenemos en cuenta, que lo vamos a trabajar para trabajarlo con ellos. Y precisamente para conocer de primera mano cómo estas actividades impactan en los niños, hemos conversado con algunos padres de familia que viven este proceso día con día. Empezamos desde enero de este año y fíjese que al niño pues se le ha visto bastante mejora. Antes no decía nada y ahora pues ya dice unas cuantas palabras. Y hoy ya su comportamiento es mucho mejor a como empezamos, ¿verdad? El año pasado. Cuando lo traje no hablaba, no atendía indicaciones para nada y ahora sí él ya lo hace. Sí, todas las licenciadas con las que él ha pasado muy amables y muy pacientes con él. Estos años que él ha estado en terapias ha sido de gran ayuda, de gran beneficio, más que todo porque es ayuda, ¿verdad? Para uno. No tiene uno que pagar nada, sino que es beneficio para los niños. Y pues sí, él ha avanzado muchísimo.
Cabe mencionar que estas actividades son desarrolladas a través del Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y Adolescencia CRINA, que a diario reciben 150 niños con el espectro autista. Pero para conocer un informe completo los invitamos a que estén pendientes de nuestras próximas emisiones. Buenas tardes. Feliz tarde. Y ante la aproximación de la época lluviosa, nos preguntamos cómo eliminar desechos voluminosos o electrodomésticos en desuso que el camión recolector de la basura no puede retirar. Conozca los detalles en la nota de la periodista Andrea Rivas. Si en casa tiene desechos voluminosos como colchones o electrodomésticos que no son retirados por el camión recolector de basura debido a su tamaño, no debe arrojarlos a quebradas cercanas, ni contribuir a la formación de basureros a cielo abierto. En su lugar, puede llamar o escribir directamente a la línea 7129-4301 para que estos sean retirados según lo indicó el director de Desechos Sólidos. Que nosotros nos manda una foto, nos manda una ubicación, llega el camioncito, le retira los desechos, le retira la refrigeradora, la cama, el sillón, ripio, llantas, todo lo que tenga de voluminoso, se lo hacemos completamente gratuito porque para nosotros es menos costoso recogerlo de los ríos y quebradas y las calles y se lo damos gratuitamente directamente a la casa. Es todo este plan que estamos interviniendo. Además, el director de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador hizo un llamado a la población para que no tire basura en ríos, quebradas, a efecto de prevenir complicaciones en el periodo de invierno que se avecina. Durante el 2026 ya han ubicado miles de desechos en las calles, avenidas y quebradas. Algo muy importante que muchas de las bóvedas están cerca de las comunidades como la Nicaragua, Las Palmas, la Minerva, etcétera. Y esto, pues, preparar las condiciones que estas bóvedas estén libres y nos sirva de tapón para poder tener un desbordamiento de río y quebrada. Solo en esta intervención nosotros tenemos alrededor de 160 trabajadores, 300 en total con la parte que estamos viendo de tragantes, en la cual hasta este momento nosotros hemos evacuado un promedio de 11,000 toneladas de ríos y quebradas, que esto es un promedio que puede llenar 400 canchas de fútbol de la cantidad de desechos. Un 90% de estos desechos son botellas, voluminoso, todo tipo de desecho que no debería ir al río y la quebrada. Vemos que también en la disposición adecuada de los desechos es clave, ya que esta basura que se dispone de manera poco responsable tiene grandes implicaciones no solo en la vida de la gente que vive en comunidades de alta vulnerabilidad, también en las calles principales de San Salvador, que estas tienen anegamientos cuando hay lluvias fuertes. Otro problema que han identificado son los tragantes obstruidos en muchas arterias. Advirtieron de sanciones fuertes para los próximos días por estas prácticas. $901 hasta 2.200. Es una campaña agresiva que vamos a tener, donde ya se está monitoreando a través del sistema de ciberseguro con todas las cámaras, analizando cada uno de esos puntos. Algunos de los sectores que se han visto afectados por tragantes obstruidos fue la 49 Avenida Norte, la 9ª Calle Poniente, la Alameda Juan Pablo II, la Zona Rosa y algunas arterias de la colonia Flor Blanca. Este es un reporte de Andrea Rivas. Cibercriminales están tratando de vulnerar cuentas de empresas. Varias ya han recibido ataques, por lo que la Cámara de Comercio e Industria desarrolló el Cyber Week 2026 para fortalecer la ciberseguridad empresarial. En América Latina, 8 de cada 10 empresas han recibido ciberataques, mientras que en El Salvador, el 43% de las micro y pequeñas empresas han sido víctimas de este delito, por lo que es clave fortalecer la ciberseguridad empresarial. Existe un componente de una amenaza a donde nosotros tenemos que estar listos para poder protegernos, para poder proteger nuestros datos, para poder proteger a nuestros clientes y también a nuestros proveedores. Entonces, no solamente es un tema de seguridad física,
sino que es un tema de seguridad lógica, un tema de seguridad de datos, a donde con conocimiento las empresas se pueden proteger. Los ciberataques no solo vulneran datos, también generan impactos económicos que incluso pueden llevar a la quiebra a una empresa. 6 de cada 10 pymes que sufrieron un ataque serio cierran luego de 6 meses de haber recibido el ataque. Y cierran y quiebran no necesariamente por el ataque, sino porque no tenían las medidas para poderse proteger. El uso de las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial son fundamentales, pero también se convierten en una amenaza por los cibercriminales. Los ciberatacantes están utilizando estas herramientas de voz, principalmente llamadas deepfake, en las que se hacen pasar por la voz de otra persona. Solo necesita tener un clip de información o un clip de voz de otra persona de 10, 15 segundos, inclusive hasta 1 minuto, y la inteligencia artificial puede armar una plática completa con la voz de esta persona. El principal yo diría que es el ataque a través de correo electrónico, llamado phishing, que es suplantar la identidad de otra persona o hacer caer con engaños para poder obtener datos de una persona, fuesen datos personales, o tarjetas de crédito, cuentas bancarias o información muy importante para ciberatacantes. Ante las constantes amenazas, es fundamental que las empresas inviertan en ciberseguridad y se mantengan a la vanguardia. Están viendo la necesidad pues, de tantos ataques de ransomware que se han visto, pues muchos ya están buscando cómo protegerse, ¿verdad? Para comenzar, pues es el firewall como primer perímetro. Y sí se recomienda ese tipo de seguridad. Nosotros estamos lanzando en esta oportunidad el producto Infail Plus para que las empresas puedan llevar su control de inventarios, puedan llevar cuentas por cobrar o cuentas por pagar dentro del ecosistema también de la facturación electrónica. Todos estos temas fueron abordados durante el Cyber Week 2026, organizado por la Cámara de Comercio e Industria, donde especialistas brindaron ponencias sobre las tendencias, herramientas y estrategias prácticas para proteger la información y prevenir ataques. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y el Estado civil de los salvadoreños representa cambios importantes de la estructura social del país, en el que se registran más personas solteras que casadas. Más de 4 millones de salvadoreños se encuentran en estado civil de soltería, de acuerdo con estadísticas oficiales del Registro Nacional de las Personas Naturales. Los datos revelan que son más las mujeres solteras que los hombres. Solo en 2026 se registra alrededor de 114.970 mujeres, mientras que son 110.922 hombres que no han contraído matrimonio. Este dato representa la mayor proporción dentro de los estados civiles en el país, superando ampliamente a quienes están casados, acompañados, viudos o divorciados. Sin embargo, el registro también indica la existencia de más de 1 millón de personas casadas, en el que se contabiliza alrededor de 800.000 mujeres y 700.000 hombres salvadoreños desde 2001 hasta la fecha. Por otro lado, existen más de 9.000 mujeres divorciadas y alrededor de 8.000 hombres que actualmente en su documento único de identidad están registrados con este estado civil, mientras que los viudos representan el 1.5% de la población salvadoreña, la mayoría entre 61 y 80 años. Un informe de Blanca Alas. Y los precios de algunos productos podrían incrementar debido al alza en los combustibles, ya que las empresas han elevado sus costos logísticos y de producción. El incremento en el precio de los combustibles tras el conflicto en el Medio Oriente continúan generando un impacto en el costo de los productos. En El Salvador, estos efectos ya son perceptibles para algunas empresas, según la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria. Sin duda impacta los costos de los productos de las empresas, los productos que ellos fabrican acá. Eso siempre pues se da, ¿verdad? Cuando se suben los insumos de materias primas que son derivadas de productos, de insumos que vienen fabricados del petróleo, y también no solamente por el tema del transporte. Entonces eso impacta los costos de la fabricación o de la importación de los productos. Sin embargo, están los empresarios sorteando de la mejor manera. De acuerdo a la Corporación de Exportadores de El
El Salvador, los fletes han incrementado entre $200 y $500 por contenedor según la distancia, lo que también eleva los costos para las empresas. El tema es variable, si hay una preocupación de parte de los empresarios, sin embargo están renegociando tarifas con sus proveedores de logística y repensando mejor las rutas para que ese impacto sea el menor posible. Por ello, Coexport sostiene que también es necesario ampliar la lista de proveedores, ya que los cercanos podrían brindar precios más rentables. ¿De qué otros países? Porque es sorprendente, como decían unos, yo lo traía esta empresa lo traía de Asia y he visto que hay un proveedor y estoy negociando con ese proveedor en Sudamérica. Es más, hay un proveedor en la región que no lo tenía contemplado. Entonces, esas cosas son las que están y va a suceder mucho cambio de ese tipo. Los empresarios también están implementando otras medidas, como el trabajo remoto. En cuanto a la gestión de sus equipos, ¿verdad? Y algunos están optando por manejar trabajos desde casa en la medida que el rubro de las empresas lo permita, o también manejar un esquema híbrido en la medida que pues, el giro lo permite de la empresa. Este panorama mantiene en incertidumbre al sector empresarial, por lo que esperan que el conflicto en Medio Oriente pueda cesar para evitar mayores afectaciones. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y faltan pocos días para que venza el plazo para que los salvadoreños hagan la declaración del impuesto sobre la renta. Un proceso que puede realizarse 100% en línea y con asesorías gratuitas. Si usted no presenta su declaración hasta el 30 de abril, podría recibir una sanción equivalente al 40% del impuesto dejado de pagar. Esta penalidad puede incluir intereses moratorios, un recargo del 25% por información incorrecta, bloqueo de solvencias e incluso consecuencias penales. También la misma ley dice de que esta multa no puede ser menor a un salario mínimo, por lo cual si le salían $10, por ejemplo, a pagar y no lo hace, no lo presenta, es de hacer un equilibrio, ¿no? ¿Qué me conviene más? ¿Presentar la declaración, pagar esos $10 o no presentarla y verme en un proceso de una sanción? Además de ser una obligación legal, la declaración sobre la renta es clave para obtener varios beneficios, como la devolución de impuestos, formalizar los ingresos personales y brindar acceso a créditos bancarios y financieros. Si yo no presento la declaración de impuestos sobre la renta, yo inmediatamente caigo en el estatus de insolvente y por ende me pierdo la oportunidad de poder acceder a todos esos beneficios personales. La declaración se puede realizar en línea y si usted tiene dudas de cómo hacerlo, el Ministerio de Hacienda brinda asesorías tributarias especializadas de manera gratuita, para que los contribuyentes cumplan con sus deberes sin pagar de más y para diseñar estrategias que permitan minimizar la carga tributaria de manera legal. Un informe de Carla Araniva. Y El Salvador experimenta evolución significativa en activos digitales y trabaja en la construcción de un entorno que garantice seguridad jurídica. El Salvador ha experimentado una evolución significativa en el uso de tecnologías blockchain y activos digitales, desde la adopción del Bitcoin en 2021. El presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales, Juan Carlos Reyes, señaló que este proceso ha permitido sentar las bases de una economía digital más innovadora y competitiva. Bueno, diariamente nos llegan de 3 a 5 aplicaciones de alrededor del mundo, de Lituania, Estonia, España, mundialmente, por la claridad que tenemos. Y esta claridad fue dado a que adoptamos Bitcoin. Es como que si vos querés aprender un lenguaje, la mejor manera, andate a un país donde hablan esa lengua y nadie habla tu lengua y lo vas a aprender. Bueno, eso fue lo que nos pasó con Bitcoin. Adoptamos Bitcoin y ¿sabes qué? Tenemos que saber cómo funciona esto. Eso nos forzó a entender realmente cómo funciona un activo digital. El funcionario destacó que la institución trabaja en la construcción de un entorno que garantice seguridad jurídica y fomente la innovación financiera. Hemos hecho el único país en el mundo con mucha claridad que tiene reglas de cómo trabajar con activos digitales. Nosotros comenzamos esta jornada en el 2021, la comisión se creó en el 2023, ya llevamos 3 años y todavía somos el único país en el mundo con esta claridad. Entonces eso atrae compañías mundiales a que vengan a El Salvador, a que creen empleo, a que traigan mucha inversión.
Reiteró además que El Salvador continúa desarrollando distintos tipos de activos digitales y proyectos vinculados a esta tecnología, lo que abre nuevas oportunidades económicas. Lo que yo quisiera ver, lo vamos a ver muy pronto, son productos financieros bien estables, con bastante respaldo, que le paguen a la población 10% y que tengan un acceso de entrada como de 10, 20, 30 dólares, no de miles de dólares para arriba, que ahorita mundialmente se reconoce como productos para inversionistas sofisticados. Estos productos dentro de poco van a existir para la población en general. El titular de esta comisión agregó que la visión a futuro apunta a consolidar al país como líder en economía digital. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Abre.